título, el título quizás estaba un poco fuerte, pero lo hice para llamar la atención. El título se llama Solo para pecadores. Solo para pecadores. No se vaya a salir, no va a decir, bueno, yo no he pecado, yo ya me voy. No es para mí el mensaje. No, vamos a hablar más que nada de la gracia, pero en realidad, ¿quién es el que ocupa la gracia? El que ha pecado, el que ha fallado, el que ha caído, como dicen, de la gracia de Dios. Esa persona es la que ocupa la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa gracia? ¿Cuántos saben qué significa gracia? Un favor de Dios, un regalo. Gracia significa un favor no merecido o un regalo no merecido. Eso es lo que significa gracia, un favor no merecido. ¿Cuántos merecen lo que hoy tienen? No lo merecieron. Pero, sin embargo, bajo la gracia de Dios, hoy es lo que es. Hoy tienen lo que tienen por la gracia de Dios. Yo no merecía tener familia, yo no merecía tener hijos, no merecía tener lo que Dios hoy me ha dado, por los pecados que había cometido, por la forma de vivir de antes. Yo no merecía eso. Una vez estaba hablando con un joven y dice este joven: yo le he orado a Dios que me dé lo que me merezco. Le dije: hazte para allá, porque te va a caer un rayo. No quiero que me caiga a mí también, porque eso es lo que te mereces, por pecador. Entonces, hermanos, los que merecen la gracia de Dios, los que obtienen la gracia de Dios son los que han fallado. Los que necesitamos la gracia de Dios somos los que hemos pecado. Por eso le puse de esta manera, solo para pecadores. Eso es lo que Dios nos mostró, hermano, al salvarnos. Nos mostró su gracia. Al traer esa salvación, al traer esa liberación, Él nos mostró su gracia. En medio de nuestro pecado, Dios nos mostró su gracia y nos amó por su amor, por su misericordia. Por eso nos salvó, por la misericordia. No porque usted lo merecía, no porque merecía ser salvado, no porque merecía una vida nueva, no porque merecía todo lo que tiene. No, Dios nos salvó, hermano, por su gracia y su misericordia, por el amor que Él tiene para con nosotros. Dice: para con todo aquel que en Él cree. Entonces, no es algo que usted y yo merezcamos. La gracia de Dios es misericordia, amor, perdón y vida nueva. Esa es la gracia de Dios: misericordia, amor, perdón y vida nueva. Es lo que usted ha experimentado desde el día en que aceptó al Señor Jesucristo. Es lo que Dios le dio, por su gracia, por esa gracia, ahora somos salvos, por esa gracia. Entonces, aunque no la merezcas, aunque no la merezcamos, aún así Él, por su gracia, nos ha salvado. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Efesios, ya lo tiene ahí, Efesios 2, verso 8 y 9. Efesios 2, verso 8 y 9, ¿ya lo tiene? Amén. Dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Te pido, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo me humillo, Dios, ante tu presencia, Padre, para que seas tú usándome en esta hora y seas tú edificando tu pueblo, Padre. Recibe, Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza, y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no es algo que esté en nosotros, sino que cuando usted creyó, cuando usted entregó su vida a Dios, fue por fe. Le creyó a su promesa, creyó en su palabra, y dice: y por esa razón ahora tú eres salvo, por esa gracia. No porque lo merecíamos, sino porque abriste tu corazón en fe. En fe lo creíste, en fe lo declaraste, en fe lo hablaste. Dice: pues es un don de Dios. La gracia
es un don de Dios, ¿saben? Que, en el cual podemos experimentar algo diferente en nuestra vida. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No quiere decir que no vamos a hacer obras buenas, no. Quiere decir que las obras no nos van a salvar. Las obras vienen después de la gracia. Las obras buenas vienen después de la gracia de Dios. ¿Saben? Porque si nosotros queremos ser salvos por obras, va a decir Dios, no se puede. Es por la gracia de Dios. Estaba leyendo una historia, ¿ven? Una anécdota, ¿ven? Donde está este hombre, ¿ven? Y fallece este hombre que conocía de Dios, ¿saben? Fallece y de repente se encuentra delante de la presencia de San Pedro. ¿Ven? Dice este hombre, dice, bueno, ya estoy aquí, ¿ven? ¿Puedo pasar? Y le dice San Pedro, ¿por qué razón quieres pasar? Pues me merezco el cielo, ¿qué no? Dice, morí en Cristo Jesús, lo acepté como mi Señor y mi Salvador, dice, entonces me merezco el reino. Dice, ¿y nada más por eso quieres pasar? Sí, le dice. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa, si completas 100 puntos, te voy a dejar pasar. Dime lo que has hecho, y si completas 100 puntos, te voy a dejar pasar. Y este hombre se queda pensando, y le dice, bueno, dice, iba todos los domingos a la iglesia. Ah, qué bueno, le dice, eso es un punto apenas. ¿Qué? Le dice, si toda mi vida los domingos fui a la iglesia. Bueno, pues tienes un punto. Híjole, se queda pensando, bueno, dice, era fiel con mis ofrendas y diezmos. Wow, le dice, bueno, eso te mereces 2 puntos, ya llevas 3. Dice este hombre, bueno, entonces, ¿qué más le digo? Ah, yo ayudé a las personas, dice, ayudé a los pobres. Wow, qué bueno. Dice, te mereces otro punto. Dice, bueno, dice, también te voy a decir algo, dice, duré 40 años casado, dice. Tuve una familia por 40 años, dice, y sirviéndoles, había entregado a mi familia. Wow, qué bueno, dice, qué tremendo, eso te vale 3 puntos. Dijo, entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, no voy a completar los 100 puntos, dice. No voy a completar los 100 puntos. ¿Saben qué? Le dice a San Pedro, si seguimos así, voy a poder entrar al cielo con la pura gracia de Dios. Y dice, perfecto, entra, dice, porque eso es lo que te va a salvar. Dice, pásale, dice. O sea, en esta anécdota mostraba que no era por obras, sino por la gracia de Dios. Él quería justificarse su entrada al cielo por todas las obras buenas que había hecho. Pero decía San Pedro, no, pues es que eso no, en realidad no te da muchos puntos. No te da muchos puntos. Lo que te va a permitir entrar al cielo va a ser la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque las obras vienen después. Las obras, hermano, son simplemente un fruto. Un fruto de la presencia de Dios en tu vida. Las buenas obras son la manifestación del poder de Dios en tu vida, lo cual te va a hacer que hagas buenas obras, que vivas bien para Dios, que hagas lo correcto para Dios, que ayudes a las personas, que hagas lo que tienes que hacer en la iglesia. Es punto B, o inciso B. Pero el inciso A es la salvación que Dios te da por medio de su gracia. Lo que tú debes de guardar, lo que tú debes de valorar, lo que tú debes de aceptar en tu corazón, cuidarlo, mantenerlo ahí, y cultivándolo día tras día, que no se pierda esa salvación, sino cuidar esa salvación. Eso es lo que nos va a ayudar, hermano. No hay otra cosa. Cuando la persona tiene malas obras, ¿por qué es? Porque es una persona que va a tener malas obras, porque es una manifestación de que no está Dios en su vida. Es una manifestación de que no está Dios en su vida. Por eso cometen pecados, por eso cometen lo que hacen. ¿Por qué? Porque hay una falta de Dios en la vida de esa persona. Y no tiene remordimientos, no tiene problemas en su mente en decir, bueno, pues es que si hago esto va a estar mal. No, simplemente lo hacen. Pero cuando la persona ha aceptado al Señor Jesucristo, entonces ya empiezan a haber frutos. Amén. Los frutos son después, no antes. O sea, lo que nos va a dar la salvación es la fe que tú tengas en el poder de Dios, la fe que tú tengas en la palabra de Dios,
La fe que tú tengas, amén, puesta, amén, en lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha hablado. Amén. Eso es lo que nos va a traer la salvación. Amén. Las obras van a ser después. Amén. Todo esto, hermano, dice la palabra, amén, que es ¿para quién? Para los pecadores. ¿Ya? Porque nosotros un día lo quisimos. Nosotros un día aceptamos al Señor. Nosotros un día deseábamos un cambio de vida. ¿Por qué, hermano? Porque ya estábamos cansados del pecado. Ya estábamos cansados de vivir mal. Ya estábamos cansados, ¿saben?, de hacer lo que hacíamos. ¿Saben? Por eso buscamos de Dios. Por eso le aceptamos. Por eso dijimos: Señor, cámbiame, ten misericordia de mí. Cambia mi vida, transforma mi mente. Y ahí se manifestó la gracia de Dios. Porque no merecíamos ser salvos por tanto pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Romanos: porque la paga del pecado es muerte. Eso era lo que merecíamos, la muerte. Muerte eterna, muerte espiritual. ¿Amén? También en ocasiones por causa del pecado es muerte física. ¿Amén? Entonces era lo que merecíamos. Pero un día venimos ante la presencia de Dios y le dijimos: Dios, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, dame una nueva oportunidad. Ayúdame a ser una nueva persona. Y Dios lo hizo. Dice Efesios 1, verso 4 al 7. ¿Ya lo tiene ahí? Nada más era darle una vuelta a la hoja. Dice verso 4 al verso 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se dan cuenta? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, no porque lo merezcas, sino por la sangre derramada en la cruz. Por la sangre derramada en la cruz, hermano, tenemos redención de pecados. Dice: el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Entonces quiere decir, hermano, que la gracia de Dios solamente es para la persona que sepa o que entienda que ha vivido una vida de pecado. Cuando la persona entiende que ha pecado, cuando la persona entiende que ha vivido una vida en pecado, entonces es cuando podemos venir ante Dios y decirle: Dios, perdóname. Mientras la persona no entienda que ha pecado, mientras la persona no reconozca que ha pecado, que ha vivido una vida pecaminosa, no le va a pedir perdón a Dios. Va a decir: yo estoy bien así, yo no he matado a nadie. Va a decir la persona: sí tomo, pero no soy alcohólico. Sí fumo, pero no soy adicto al cigarro. Amén. Va a decir la persona: ¿por qué? Porque no le ha caído el 20 de decir: he vivido una vida en pecado. Y trata uno de justificarse. Yo así decía antes de ser cristiano. Yo así decía. Yo decía a aquella persona, ven, que me hablaba de Dios. A ver, este hombre se llamaba, o se llama, no sé, le perdí el rastro. A ver, pero este hombre se llamaba Agustín. A ver, y esta persona, ven, este joven, siempre me hablaba de Dios. Me hablaba y me hablaba. Y yo le decía: ¿crees que me voy a ir al infierno nomás por haberme aventado un churro, por haberme aventado un cigarro? ¿Crees que por eso voy a ir al infierno? Me decía: es que estás mal, me decía. Estás mal. ¿Crees que me voy a ir al infierno nomás por haber tomado una caguama? Y él me hablaba acerca del pecado, pero yo no entendía. Me decía: ¿crees que me voy a ir al infierno por haber hecho esto, por haber hecho otro? Yo me justificaba a mí mismo, pero él me hablaba acerca de las consecuencias que traía el pecado. Pero hasta que un día, hermano, hasta que una mañana me cayó esa revelación, ya estando tocando fondo, ya estando en lo último, Dios me tocó. Y le dije: es cierto, necesito de Dios. Este hombre duró un año, hermano, hablándome de Dios. Un año hablándome, un año diciéndome: Luis, Dios te ama, Él puede cambiar tu vida.
Luis, Dios puede hacer algo en ti. Luis, Dios puede hacer esto. Luis. Y yo le hacía la vida de cuadritos de este hombre. ¿En serio? Ahora digo, ¿por qué no acepté desde el principio? Me hubiera evitado muchos problemas. Me hubiera evitado muchos fracasos. Pero ese año, en ese año, atravesé muchas cosas. Y dije yo, si hubiera hecho caso desde que él me habló, me hubiera evitado, una de tantas que caí en la cárcel, me hubiera evitado haberme separado de mi esposa, me hubiera evitado problemas, me hubiera evitado, y empecé a contar, a ver, todo lo que me hubiera evitado en ese año que se me vino el mundo encima. Porque ya al final dije yo, bueno, Señor, está bien, sí te necesito. Si realmente Dios cambia vidas, fue lo que yo pensé, dije, si realmente Dios cambia vidas, pues aquí está la mía. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Ya estoy harto de vivir de esta manera. Y la gracia de Dios fue lo que me transformó, fue lo que me cambió. No fueron mis obras. Yo pensaba que estaba bien cuando le ayudaba a alguien en la calle, pero no. O sea, porque viéndome hacia adentro, mi vida era una vida de pecado. Entonces dije, bueno, sí necesito entonces de Dios. Sí necesito entonces de Dios. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿estábamos santos y sin mancha delante de Él antes de conocer de Dios? No, ¿verdad? No. Necesitábamos de Él. Necesitábamos de su gracia, necesitábamos de su perdón. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice la palabra, ver que somos creación de Dios, pero cuando le aceptamos, entonces pasamos a ser hijos suyos. Amén, mientras amén. Somos creación nada más. ¿Se dan cuenta? Vivíamos en creación de Dios. Él nos creó, Él nos formó, sí, somos su creación. Pero dice el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando le aceptamos en nuestro corazón y Él nos cambia por su gracia, entonces pasamos a ser hijos suyos. Sí, amén. Mientras éramos creación nada más. Entonces, ahora como hijos suyos, hermano, tenemos privilegios. Ahora como hijos de Dios también tenemos bendiciones, tenemos promesas, tenemos un testamento. A ver, como hijos de Dios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención de su sangre por el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios realmente cambió nuestras vidas, no porque lo merezcamos. Dios cambió nuestras vidas por su gracia. Amén. Si nos ponemos a pensar quién éramos o cómo éramos antes de conocer de Dios, usted podría decir, bueno, a este tiempo, ¿qué fuera de mi vida? ¿Cuántos años tienen ya de cristianos? Amén. Si nos pusiéramos a pensar desde aquel tiempo, antes de conocer a Dios, a este tiempo, ¿qué fuera de nuestra vida en todos esos años? ¿Cómo viviéramos a ver en todos esos años? ¿Cómo hubiéramos vivido? Algunos de nosotros ya no estuviéramos aquí. Ya no estuviéramos en esta vida. Ya no estuviéramos vivos. Algunos de nosotros. Sí, amén. Por el tipo de vida que llevábamos. Dice Efesios 2, verso 5. Efesios 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando muertos nosotros en pecados, vivíamos en pecados, estábamos muertos en pecados, y aún así dice que Él nos salvó. A ver, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. Vivíamos en pecado, pero realmente estábamos muertos en el pecado. ¿Cuántos recuerdan el día que aceptaron al Señor Jesucristo? ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron a Cristo Jesús? ¿Vivían una vida o sobrevivían nada más? Tratábamos de sobrevivir nada más. No estábamos vivos realmente. Estábamos muertos espiritualmente y parecíamos muertos físicamente. Si Samuel está flaco, estaba yo más flaco. Se me veían las costillas aquí. Al día quisiera que se me vieran. Pura vida.
antes se le veían las costillas todo sumido así. Y ahora ni aunque suma la panza se me ve. O sea, Dios cambió nuestras vidas, hermano. Amén. Dios cambió nuestras vidas. Estaba mirando una foto, de cuando nos casamos, la cara de enojado, la cara de amargado, y era mi cara feliz porque me estaba casando. Era mi cara feliz. Digo, chable, ¿se imagina cómo estaba entonces? Realmente Dios puede hacer eso. Realmente Dios cambia nuestras vidas. Cuando le entregamos a Él nuestro corazón. Si no fuera por Él, hermano, si no fuera por su gracia, entonces, ¿dónde estaríamos en este momento? ¿Cuál era nuestra vida antes de la salvación? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso? Muchas veces lo he pensado. Muchas veces le he dicho, Dios, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme cambiado. Gracias, Señor, porque aún en tu misericordia me pudiste sacar de ese lugar. Le he dicho muchas veces a Dios, gracias, Señor. Gracias porque mi vida realmente estaba mal. Pero, sinceramente, ¿qué hiciste para que tu vida cambiara? ¿Qué hiciste para que tu vida cambiara? No pudimos hacer nada más que aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Yo personalmente quise en varias ocasiones dejar los vicios, pero no podía. El tiempo que duré más fueron como 2 semanas. Y ya me sentía realizado. No, ya llevo 2 semanas sin pincharme las venas. Ya llevo 2 semanas sin drogarme. Decía, es tremendo. Cuando menos caí en cuenta, ¡pum! Estaba otra vez. Chanfle, decía yo. Otra vez. Otra vez. Pero esa mañana que entregué mi vida a Dios. Esa mañana que le entregué mi corazón a Dios, que le dije, Dios, ya estoy harto. Si realmente cambias vidas, aquí está mi vida, cámbiala. Cuando hice eso, realmente pude experimentar un cambio. Dios cambió mi vida. Y así como usted en esta noche puede decir, es cierto, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, mi vida cambió. Y fue lo único que hicimos. Porque en realidad no podíamos hacer nada más. No podíamos hacer otra cosa. No podíamos. Estábamos muertos en esos delitos. Estábamos muertos en esos pecados. Estábamos muertos en ese estilo de vida. Cuando una persona trabaja y recibe un pago, ¿cómo se le llama a eso? Un salario. ¿Ya? Cuando una persona compite con alguien y gana esa persona, ¿cómo se le dice eso? ¿Qué le dan? Un trofeo, un premio, ¿verdad? Un premio por haber ganado, por haber competido. Bueno, cuando una persona se esfuerza en algún servicio, cuando se esfuerza en su trabajo, cuando se esfuerza y es el primer lugar en su trabajo, algo, ¿qué le dan? Un reconocimiento, ¿verdad? O sea, dice uno, bueno, se esforzó, le dieron reconocimiento. Pero hermano, cuando una persona no es capaz de lograr recibir un salario, no es capaz de recibir un premio, no es capaz de recibir un reconocimiento, ¿qué haría esa persona? Diría esa persona, híjole, estoy quebrado, no puedo hacer nada. Como veíamos en la película de ayer, el joven estaba fracasado, dice. Estaba fracasado este joven. Su padre le dijo, no eres nada y nada más nada. No das nada y en esta vida nunca vas a hacer nada. Y él perdía todo. Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió su casa, perdió todo. Entonces no era capaz de tener un salario, de tener un premio, de tener un reconocimiento. Estaba fracasado. Pero llegó la misericordia de Dios. Llegó la gracia de Dios a su vida. Llegó la gracia de Dios, hermano. Cuando una persona no es capaz de ganar nada, nos damos cuenta de que si alguien le da algo, no va a ser porque fue capaz de ganarlo, sino por gracia
por misericordia. Y ahí podemos ver nosotros el cuadro de la misericordia de Dios. Ahí podemos ver el cuadro de la gracia de Dios, hermano, porque así estábamos antes. Así estábamos antes. No podíamos lograr nada por nuestra propia fuerza. No podíamos lograr nada realmente por nuestra propia fuerza. Ni en la escuela. Ni en la escuela podríamos lograrlo. Pero cuando venimos a Dios, en Él podemos encontrar que Él realmente nos ama, que Él realmente puede ayudarnos, que Él realmente puede cambiar nuestras vidas, que en Él tenemos un destino, que en Él tenemos una vida nueva, que en Él tenemos algo diferente. Por su gracia sois salvos, dice la palabra. Por su gracia somos salvos. Y no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Si tuviéramos la oportunidad, hermano, de mirar nuestra vida en un futuro, ¿cómo te mirarías tu vida en ese futuro? A como estás viviendo ahorita. ¿Cómo mirarías tu vida? Esa pregunta me la hizo este joven, Agustín. Así como estás viviendo tu vida en este momento, ¿cómo te miras en 5 años? Pues quebrado, dije. Si cada vez iba de mal en peor. Mal. Pero ahorita como cristiano, ¿cómo miras tu vida en 5 años? Más adelante. ¿Cómo miras tu vida? Bendecido, ¿eh? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No porque nosotros lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. Entonces, hermano, si nosotros hoy podemos mirar, y decir, bueno, yo sé que Dios me puede ayudar. Nadie tenemos el futuro comprado, no sabemos exactamente lo que nos espera el futuro. Pero sí te puedo asegurar que si vienes delante de Dios, si le pides fuerza a Dios, si le pides dirección a Dios, entonces Él puede enderezar ese futuro. En Él puede irte mejor. En tu futuro puede estar asegurado con Dios. Muchas veces uno dice, no, voy a estudiar para asegurar mi futuro. Voy a hacer esto para asegurar mi futuro. Voy a hacer lo otro para asegurar mi futuro. Y a última hora no tenemos nada. Tengo una hermana que es contadora. La recibió porque quería asegurar su futuro, pero no le sirve a Dios. Y no trabaja como contadora tampoco. En sus primeros inicios hizo un fraude y quedó quebrada. Ya no puede trabajar como contadora. Entonces, ¿se imaginan? Muchas veces uno quiere asegurar el futuro con sus propias fuerzas, pero no podemos. Pero si nos aferramos a Dios, hermano, si reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que vivimos una vida mal, y le decimos, Dios perdóname, Dios cámbiame, Dios transforma mi vida, entonces podríamos asegurar nuestro futuro, no por nuestras obras o por nuestros hechos. Lo podríamos asegurar más bien por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, si vivimos para Él. Amén. Quiero terminar en Efesios 2, del 1 al 5. Dice Efesios 2, del 1 al 5, ¿ya lo tienen? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta? Ese era nuestro estilo de vida antes. Ese era nuestro estilo de vida. Éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque vivíamos mal, vivíamos en pecado, vivíamos en rebeldía, vivíamos en lo que el mundo nos ofrecía. Dice, le seguíamos la corriente a este mundo. Desgraciadamente, así vivíamos muchos, siguiéndole la corriente al mundo. Hey, vamos a hacer esto, sobre, vamos. Aunque sabías que estaba mal. Amén. Hey, fúmale, sobre, pues le fuman. Hey, tómale, sobre, pues le toma. Le seguían la corriente. Vamos a portarnos mal, vamos a hacer travesura.
le seguía la corriente a este mundo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, dice la palabra que ya Él te ha adoptado como su hijo. Ya no eres hijo de desobediencia, ya no eres hijo del diablo, haciendo lo que el diablo quiere que hagas. Ahora eres hijo de Dios. Tu vida cambia por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuántos eran hijos de ira? Éramos bien iracundos. El pecado te vuelve iracundo. El pecado te vuelve de esa manera. Pero cuando entregamos nuestra vida a Dios, Dios nos ha cambiado. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En su amor encontramos la misericordia de Dios, encontramos la gracia de Dios, y Él transforma nuestras vidas. La gracia de Dios es solo para los pecadores, es solamente para las personas que reconocen que han vivido mal y que ahora quieren un cambio de vida, que ahora quieren un estilo de vida nuevo. Y esa gracia va a traer muchas recompensas, hermano. En esa gracia de Dios, hermano, que va a estar ahí en tu vida, va a traer muchas recompensas. Si lo aceptas hoy, tú podrás mirar tu futuro diferente. Van a pasar los meses, los años, y vas a decir, qué bueno que acepté al Señor Jesucristo. Amén. Yo tengo 23 años que acepté al Señor Jesucristo. Y puedo decir que realmente esos 23 años pude vivir mi vida. Antes no vivía. Antes sobrevivía nada más en vicios, en pecado, en problemas, en pleitos. Pero cuando le entregué mi vida a Dios, Dios pudo cambiar mi vida. Ahora 23 años sirviéndole a Dios, de los cuales no me arrepiento de haberle entregado mi vida. De los cuales no me arrepiento de que Dios me haya bendecido, porque en ese tiempo Dios me cambió, Dios me dio una familia, Dios me dio hijos, Dios me dio lo que hoy tengo. Y digo yo, todo eso no lo cambio por nada. Y no es un dubalín, es la gracia de Dios. No la cambio por nada. Dios nos ha bendecido. Y si tú en esta noche reconoces, saben que has fallado y quieres vivir una vida bendecida, quieres vivir un futuro bendecido, entonces aprovecha esa gracia que está hoy para ti. Aprovecha esa gracia de parte de Dios que está hoy para ti. Y ya no vivas más de la manera en que los hijos de desobediencia viven. Ahora vive como un hijo de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.